Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y en este domingo 14 de marzo, advertimos, estamos grabando jueves 11 de marzo, 14 de abril, me han puesto 14 de marzo, no es falla mía, 14 de abril, y estamos grabando en este jueves 11 de abril. El día de hoy vamos a tratar sobre los retos que tiene el país frente a los próximos 4 años. Recordemos que en el mes de mayo se posesiona el presidente Rafael Correa en un nuevo periodo presidencial y él dijo que en este nuevo periodo presidencial se va a pasar a una nueva etapa, a una nueva instancia, para analizar cuáles son los retos de desarrollo de la economía y de la sociedad ecuatoriana en los próximos 4 años. Hemos invitado a los siguientes personajes. Víctor Hugo Albán, economista monetarista, máster en Administración Presupuestaria, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Carlos Cortés, economista, catedrático universitario, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Pablo Zambrano, economista, especialista en comercio exterior y marketing internacional, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Estamos de vuelta, le damos entonces la bienvenida y le agradecemos su participación. Víctor Hugo, muy buenos días. Pablo, buenos días. Tocayo, Carlos, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ustedes conocen ya la mecánica del programa, ya han estado conmigo en otras ocasiones. Sí. Yo había dicho 1 minuto 20, pero como buen economista, Carlos Cortés me negoció 30 segundos más, o sea, van a tener 1 minuto 30 para cada participación y para poder analizar. Entonces, partamos haciendo una evaluación, caballeros, de qué es lo que representó los 4 años anteriores del gobierno de Rafael Correa, que está feneciendo y comienza un nuevo periodo. Víctor Hugo Albán. Muchas gracias, Carlos. Realmente es un gusto estar en tu programa y hacer lo que se debe hacer en un análisis que sea, digamos, orientador a la comunidad. Yo voy a hablar en este preciso momento del PIB. El PIB en el 2008 fue 6.4, en el 2009 fue el 1, en el 2010 el 3.3, el 2011, que fue el año estrella, es el 8, y el 2012 el 4.8. Realmente ha habido un progreso, digamos, en el desarrollo del país. Si comparamos con Latinoamérica, nosotros estamos en 4º lugar. Y eso significa que ha sido muy importante para el Ecuador el desarrollo que ha tenido en cuanto al Producto Interno Bruto. Si vemos la parte global, en el año estrella que le llamo yo, tuvimos 61.121 millones y significó PIB per cápita para las personas 4.004. Ganamos un poco más en el 2012, subimos a 64.186 millones y tenemos $4.135 per cápita. ¿Esto qué significa? Que de un per cápita que teníamos de $3.700 a uno de 4.135, el país ha crecido. Directamente un crecimiento de alrededor del 7-8%. Okay. Víctor Hugo Albán, tengo que ser tremendamente estricto con el tiempo. Pablo Zambrano, este análisis que hace, este diagnóstico que hace Víctor Hugo Albán, dice, el país en relación a Latinoamérica ha tenido mejores calificaciones, mejores indicadores y menciona el crecimiento del PIB, incluso el incremento de la renta promedio de los ecuatorianos. Pablo Zambrano, ¿cuál es tu diagnóstico de los últimos 4 años del gobierno de Rafael Correa? Sí, un gusto estar en tu programa, Carlos. Justamente me parece que el crecimiento económico del Ecuador ha sido bastante importante en los últimos años y justamente ha sido producto de factores exógenos y también de méritos propios del gobierno. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores factores exógenos como la dolarización, los altos precios del petróleo, esos son los exógenos, es la cancha que le ha permitido jugar al gobierno, y los factores propiamente que son meritorios de parte del gobierno es, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa en el 2009, el tema de la renegociación de los contratos petroleros, el hecho mismo de darnos un mensaje a los ecuatorianos de que queremos enfocarnos en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento. Eso avisora mejores rumbos para el Ecuador. A mí me parece que es un modelo, lo considero exitoso en lo económico. Gracias, Pablo Zambrano. Carlos Cortés, para muchos analistas dicen es importante un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no esté enfocado con el desarrollo de nada sirve. En ese sentido, en estos últimos 4 años,
¿El crecimiento económico del Ecuador ha estado enfocado con el desarrollo social? Bueno, gracias por la invitación y a todos los televidentes, buenos días. Rápidamente, simplemente tomé como año base 2007, que es la nueva año base que usa el Banco Central para sus cálculos macroeconómicos. Tomando el año base 2007, la tasa de crecimiento en este periodo hasta el 2011 fue del 5,61%. ¿De qué periodo a qué periodo, perdón? Del año 2007 al 2011. Y seguramente no cambia con el año 2012. Y esa es una tasa seguida, promedio, superior a cualquier periodo en los últimos 50 años. Eso es lo importante. Segundo, en materia de inversión, que es aquella que nosotros tomamos de unos indicadores que se llaman oferta y utilización final de bienes y servicios, o sea, inversión que se llama activos fijos, brutos, más variación de existencias, ese tipo de inversión en el mismo periodo creció al 10,6%. Y finalmente, el gasto de capital, o sea, la inversión que ha realizado el sector público no financiero, fue del 28%. No hay tasas iguales en la historia económica de este país. Lo importante, y más importante que esto, sin dejar de reconocer su trascendencia, han sido los logros en materia social. Aun cuando el dato es estrictamente 15 económico. segundos, economista Cortés. Aquí yo me revelo. Mira, aunque el dato es económico, la tasa de inflación anual del año 2012 fue del 4,16%, que corresponde a la tasa de inflación mensual que tuvo el Ecuador hasta el año 2000. Esas diferencias son las que marcan el ritmo y el paso en este régimen. Ok, bueno, y el presidente Correa y las entidades que está próximo a sacar el plan del buen vivir y que lo va a dar a conocer y lo va a poner a consideración el presidente para la aprobación correspondiente. Hablan mucho que en estos 4 años y de aquí en adelante el Ecuador tiene que enfocar su desarrollo en el conocimiento. Es decir, estamos hablando ya de la sociedad del conocimiento, lo que significa que el rol de la educación va a jugar un papel importante en este modelo de desarrollo. Y habría que articular la educación superior con la investigación, con la tecnología, con las necesidades que tiene el país, con la empresa y no olvidar la educación básica. Veamos entonces el siguiente reportaje para entrar en materia en lo que tiene que ver a esta sociedad del conocimiento que el Ecuador en estos 4 años le está poniendo especial énfasis. En los lineamientos planteados por el Gobierno Nacional para la reestructuración del sistema de educación superior que tiene que ver con la revolución académica y el talento humano, se creó la Ciudad del Conocimiento Yachay, misma que estará culminada en su parte patrimonial a mediados de este año, mientras el campus total estará listo en el 2015. Esta universidad está dirigida para todos los ecuatorianos y habitantes de la región. Para su ingreso, los estudiantes deberán estar en los mejores niveles académicos. Es el proyecto emblemático y es el proyecto más ambicioso de los últimos 100 años del país, ¿no? En el sentido de cambiar la historia, ¿no? En el sentido de romper con esta historia de la dependencia a los bienes primarios. Sin embargo, aún existen personas que se muestran críticas al modelo de cambio, especialmente con la Ciudad del Conocimiento, ya que indican que crear una universidad con esas características solo albergaría un número reducido de estudiantes. Lo que yo no veo es una conceptualización sistémica a nivel nacional de cómo fortalecer la educación superior. Por eso es que nosotros hemos reiterado, no se trata de crear un polo de desarrollo científico-tecnológico, sino de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Otros sectores de la academia miran a Yachay como un proyecto trascendental para el país, pues la deuda en la nación en cuanto a ciencia y desarrollo tecnológico es grande. Yachay, dicen, es una gran oportunidad para docentes como para estudiantes, pues podrán desarrollar conocimientos que permitirán transformar la matriz productiva. De ahí que la Ciudad del Conocimiento es pilar fundamental para la sociedad del conocimiento. Yo creo que hay que ser muy optimistas de los proyectos que se vienen realizando y lógicamente tienen que ser complementarios, ¿sí?, al Sistema Nacional de Educación Superior, porque lo que hace falta es una articulación mucho más efectiva
entre los proyectos del Estado, las universidades y también la empresa. Así, Ecuador apunta al liderazgo en la investigación y el desarrollo tecnológico inclusivo, donde los jóvenes tengan las oportunidades para capacitarse y luego contribuir con el desarrollo. Yachay lo que busca es crear redes de conocimiento articuladas con el resto de instituciones de nivel superior del país, que generen nuevos conocimientos, innovación y valor agregado. Lo particular es que el estudiante va a ir formándose en el marco de los proyectos de investigación que se plantean en la ciudad del conocimiento. Según la CENESID, Ecuador es el país que más invierte en educación superior en América Latina. El fin de ello es dejar de depender de los recursos naturales y darle fuerza al conocimiento, las ideas y la creatividad. Esto sin duda representará en un futuro no lejano que el recurso humano sea un imán para dar el salto cualitativo en la economía ecuatoriana. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Bueno, comienzo con Víctor Hugo. Víctor Hugo, vemos que hay criterios contrapuestos, incluso en este mismo reportaje. El secretario de la CENACIL, el doctor René Ramírez, dice que este es un proyecto emblemático que permitirá cambiar la historia de dependencia de los productos primarios. Primera pregunta, ¿eso es así y qué tan efectivo va a ser ese cambio en la historia de la dependencia de productos primarios y de salir de la economía extractivista? ¿Y qué aporte va a tener al desarrollo? Esta misma pregunta se la repito a cada uno de ustedes. Y la siguiente pregunta, lo siguiente es, ¿qué opinión te merece lo dicho por nuestros entrevistados en el reportaje? El uno dice, no veo una conceptualización sistémica refiriéndose a una política y estrategia global de ciencia y tecnología, y el otro dice, la ciudad del conocimiento, Yachay, tiene que ser complementaria al tema de la educación superior. Víctor Hugo Alba. Mira, realmente es un tema apasionante. Yo concuerdo totalmente con René Ramírez el momento que asevera él que no ha habido investigación. Yo me retrato, digamos, retrocedo a los años 70, cuando un rector de una universidad consiguió que ingresen los estudiantes sin examen de ingreso. El país retrocedió 100 años, si no es más, porque salieron profesionales menos que mediocres. Y todo el mundo se globalizó, no se globalizó, sino que realmente creció indebidamente la educación. Hoy en día dan gratuidad, pero hay una exigencia para el estudiante. O sea, hay una corresponsabilidad. Claro, una corresponsabilidad. Y también hay premios, ¿no? Se premia al mejor estudiante, se premia al que está investigando, se le paga. No, se le paga un mínimo vital al estudiante para que se autoeduque. Eso es excelente. Quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país becados, sabemos que teníamos una deficiencia total en ciertos mecanismos de investigación y bases no muy sólidas. Las bases que teníamos eran muy pobres. ¿Por qué? Porque no teníamos profesores de primer orden y también nuestra educación superior estaba bastante retrasada con relación al resto de países de Latinoamérica. O sea, haciendo ese diagnóstico, Pablo, ¿cómo va a aportar el tema del conocimiento entonces a este modelo de desarrollo? René Ramírez dice, lo que se va a hacer en Yachay debe estar articulado con los proyectos que tiene que realizar el país, es decir, en otras palabras, con el mismo plan de desarrollo. Sí, con la matriz productiva también, lógicamente. Lo que se trata es de cambiar la matriz en el sentido de la generación de bienes con más valor agregado, eso como una cuestión. Pero algo sumamente importante es también que no creo que dejemos de depender de la minería, del petróleo, etcétera, de los productos de la naturaleza. Y además otra cosa, hay muchas críticas a eso, al petróleo, a la minería, etcétera, olvidándonos que hay potencias como Canadá, Australia, ¿sí? El propio Brasil, India, que han basado su desarrollo en recursos naturales también. Entonces, me parece que lo que se quiere es complementar esto con aprovechar lo que se llama hoy por hoy en el siglo XXI la economía del conocimiento. Es que de pronto hay que contextualizar el tema o ponerlo en su real dimensión. Cuando se habla de la no dependencia de los productos primarios y en el caso de los productos no renovables, lo que se trata es, bueno, no tener una economía dependiente de temas que no controla uno. Por ejemplo, el precio del petróleo no lo controlamos nosotros. Lo que sí teníamos la decisión es renegociar los contratos petroleros para beneficiarnos de esos precios elevados. Si no hubiéramos renegociado esos contratos petroleros, de nada servían los precios elevados porque se los llevaban las operadoras. Sí. Entonces, la idea es no tener esas contingencias y llevarnos a una economía que diversifique nuestras líneas de ingresos. Pero en ese sentido, el cambio de la matriz productiva, la sociedad del conocimiento
apuntar a ese cambio de matriz productiva y qué tan factible es. Por supuesto, Carlos, justamente hay expresiones bastante favorables para el modelo de desarrollo ecuatoriano, dichas por el viceministro alemán, que lo cita diario Los Andes, que nos dice claramente que ahora al Ecuador se le considera el jaguar latinoamericano. De ahí fue que justamente Van der Falconi salió con el artículo ese sobre el tema. Que fue publicado en The Guardian, y justamente la revista inglesa. fue por eso, porque al Ecuador le asimilan con los tigres asiáticos en el sentido de que es un modelo que trata de industrializarse en una primera etapa a través de la sustitución de importaciones y posteriormente, después de haber consolidado el mercado interno, salir al mercado externo con exportaciones y todo lo demás. Ahora, Carlos Cortés, que el Ecuador se transforme en una sociedad de conocimiento para apuntalar este modelo de desarrollo no es de la noche a la mañana, es un proceso de larga data, un proceso de largo plazo. Por tanto, aquí, más allá de una acción, hay que ver la perseverancia y la persistencia en este tipo de estrategia. Hay voces que dicen, bueno, no abarca a la mayoría de los ecuatorianos, pero es que eso es imposible. Pero ligar la ciudad del conocimiento a los proyectos emblemáticos que quiere desarrollar el país, como por ejemplo la propia refinería del Pacífico, la petroquímica, la metalurgia, la siderurgia, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante van a jugar esos proyectos en el desarrollo del país? ¿Cómo van a aportar a la economía y cómo van a aportar a la redistribución de la riqueza? Mira, el desarrollo económico y social de un país, y obviamente con un fundamento político, no se hace tomando en cuenta de manera aislada de determinados sectores. Todos son complementarios. Y aquí con toda propiedad decía el economista Zambrano, los recursos naturales y los recursos humanos son los dos pilares fundamentales para el futuro de este país. Definitivamente, si alguien cree que vamos a desarrollar el talento humano en Yachay como quieran, olvidándonos un poco, marginando un poco a la riqueza, el potencial, el futuro de los recursos naturales, se equivocan de la A a la Z. Segundo lugar, mira, nosotros, y lo dijo el presidente de la República, dependemos en un 90% de la generación energética del petróleo. Y por lo tanto, es imprescindible la nueva licitación para tener recursos para 20 años más. ¿Te refieres a la 11ª ronda? Así es, que es satanizada por algunos sin tener el menor conocimiento. Por lo tanto, si estamos hablando de licitaciones y de extracción petrolera, eso está confirmando la importancia que tienen los recursos naturales. Y si tú sumas las exportaciones de banano, café, flores, etcétera, del sector agrícola, casi estamos a la par del sector petrolero. Y todo eso constituye sector primario. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el recurso humano a través de Yachay, el talento, los profesores, docentes e investigadores. No puede haber un docente sin investigador, sin ser investigador. Es decir, ese conocimiento que nos lleve a la creación de una industria básica. Claro, las industrias básicas, como llaman actualmente en el Ministerio de la Productividad, van a comenzar con dos, que es la de urea y la petroquímica. Ahí hay una inversión de 1.400 billones, pero ya también se lo dijo, tú mismo lo dijiste aquí, hay 5 sectores estratégicos, te olvidaste en ellos el de los astilleros. ¿Tienes razón? Los astilleros, ese es el quinto. Pero junto a eso se va a impulsar a 17 sectores de la economía para dar realmente consistencia a la nueva matriz productiva. Y entre ellas están la construcción, la agricultura, todas estas que están, el turismo, etcétera. Por lo tanto, lo que yo no quisiera ver es que alguien en el análisis del futuro de este país piense que el petróleo va a estar bajo tierra. Exacto. O que vamos a marginar solamente o poner la atención en Yachay o en... No. Todo es complementario. Nada se puede aislar. El tema es que cuando bajen los precios del petróleo tendré otra fuente de ingresos. Por supuesto. Permíteme una cosa. Quien cree en este país que el petróleo va a caer está equivocado de la en cuanto al precio. Durante los próximos años no va a caer, más aún con los líos internacionales que hay. Sube. Así es. Ahora, vamos, Víctor Hugo Galván, comenzando porque recordemos que nuestros televidentes no son especializados en esta materia difícil que ustedes la dominan, que es la economía. Comencemos definiendo qué es una industria básica, porque
de pronto para el ciudadano común, una industria es aquella empresa donde se transforma materia prima y saca un producto final y lo comercializa. Pero cuando ya hablamos de diferentes categorías de industria y le decimos industria básica y el conocimiento va a apuntalar a la creación de esa industria básica, ¿qué es una industria básica? La industria básica es aquella incipiente, la primaria, ¿no? La que puede transformar pequeños productos. Es la básica, lo elemental, que no tenemos aquí porque no ha habido la suficiente cultura, no ha habido la instrucción que debe tenerse, no nos han enseñado ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. De ahí es que la mayor aspiración que tiene un joven cuando recién se gradúa es conseguir un empleo público. Pero, ¿por qué? Porque nunca enseñaron a ser un empresario. ¿Y qué significa empresario? Empezar con la parte básica, transformar productos primarios, productos que pueda hacerlo, que lo pueda transformar básicamente como su nombre lo dice. Pero también hay una industria en el Ecuador nacional que de pronto la materia prima no es nacional porque hoy no la producimos, como el tema de la metalurgia, como el tema de la siderurgia, pero que igual la transforma acá y crea productos terminados. ¿A eso lo podríamos llamar industria básica también? No, no necesariamente, porque eso ya tendría otra connotación. El momento en que tú haces una transformación de magnitud, ya es una industria, ¿no? Y lógicamente esa ya requiere de otro tipo de materias primas, requiere de otro tipo de maquinaria, otro tipo de preparación. Es como el caso de, digamos, la industria automotriz. No es lo mismo transformar las naranjas, hacerles jugo de naranja, que transformar los fierros en repuestos y partes y piezas de un auto. Entonces estamos hablando de la industria básica y de la industria gran industria, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero ni a la una ni a la otra hemos apuntado los ecuatorianos. Y hoy en día se trata de ¿qué? De que el ecuatoriano ya no sueñe con ser empleado nada más, sea público o privado, sino que trate de formar su propia empresa, trate de generar empleo, no necesariamente ser empleado, sino hay la suficiente apertura, el suficiente apoyo por parte del gobierno a través de la CPN, a través del BNF, Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera, para que el muchacho que sale de una universidad pueda ser un pequeño empresario, pueda hacer su transformación, pueda generar empleo. Y este empleo, bienvenido, sería el momento que se dé el conocimiento básico, que es lo que está pretendiendo con la transformación de la educación superior el gobierno actual. Ahora, pero Pablo Zambrano, tú eres catedrático, y ustedes son catedráticos, no sé si Víctor Hugo en este momento está haciendo la cátedra, es presidente del Colegio de Economistas, pero también está en la cátedra. Cuando se habla que debe ser complementario la educación superior, el tema es la educación superior está yendo hacia ese destino, hacia ese rumbo de ser complementario con lo que va a ser Yachay. Bueno, ahí sí tengo mis dudas en ese tema. Por ejemplo, cuando se habla de exigir el título de PhD para dar cátedra, me parece que se está exagerando un poco porque hay muchos genios como Albert Einstein y otro tipo de gente que sin necesidad de ser PhDs, con su formación autodidacta, con todo lo demás, llegaron a ser genios, y genio de la física, por ejemplo, Albert Einstein. Entonces, me parece que por ahí como que estamos exagerando un poco en ese tema. Lo que sí está bien es, por ejemplo, el hecho de haber traído profesores de otros países. Por ejemplo, en la Universidad Central tenemos profesores de Corea del Sur, de Chile, de otros países, de Venezuela inclusive, gente que obviamente está aportando, ¿no?, conocimiento, ciencia y todo lo demás. Lo que sí me parece que Yachay va a ser un proyecto específico para cambiar la matriz productiva. O sea, ese sí va a estar más vinculado que el resto de universidades. Carlos Cortés, pero esa reforma de la educación superior, ya que estamos hablando de la sociedad de conocimiento y en el segundo bloque ya vamos a entrar al tema de los sectores estratégicos, esta reforma de la educación superior no se trata tan solo de poner exigencias de PhD o de cambiar profesores, etcétera, etcétera, sino que se trata de que las universidades realmente busquen niveles de excelencia y que estén con un currículum acorde a las necesidades del país. El tema es, ¿eso ya está caminando? Lo primero y más útil que hizo la revolución educativa en este país fue cerrar aquellas universidades que estaban incumpliendo su labor social. No eran universidades. En segundo lugar, haber calificado, como ha calificado, a varias universidades en categoría C. Tienen que mejorar, incluyendo las categoría B, porque si somos conscientes de la realidad,
La educación superior en los últimos 20 años, desde que se eliminaron los exámenes de ingreso, ha sufrido una permanente declinación. Yo acabo de cumplir 45 años de profesor de la Universidad Católica de Guayaquil y he solicitado mi jubilación para ser respetuoso con la ley. Pero definitivamente la educación superior ha declinado en casi todas las universidades, empezando que la mayoría de los docentes, o a la mayoría de los docentes, no se les exigió ser investigadores. A mí no se me concibe, no concibo la idea de que yo sea profesor, sino ser un investigador también. No un investigador científico, porque a nosotros no nos prepararon para ser investigadores científicos. Para eso están los PhD. Claro. No se trata de PhD-fobia, como decía un columnista del Telégrafo. Se trata de sencillamente poner los pies sobre la realidad. Todos ellos, PhD, ¿sabes a qué labor deberían dedicarse aparte de la docencia? La investigación científica de la realidad económica nueva de Sudamérica y América Latina, que es distinta a la teoría que nos importan y que ha sido la base de nuestra educación. Pero eso, Carlos, y ya para terminar este primer bloque, responde también a una realidad de la Universidad Ecuatoriana, que es la parte económica, financiera. Para poder desarrollar todos esos procesos de investigación se requiere de presupuesto. Y las arcas monetarias, llamemos así, de la Universidad Ecuatoriana, sí ha sido bastante pobre en ese sentido para poder promocionar una verdadera investigación. Disculpa, perdóname, mi querido tocayo, te voy a decir algo, y aquí puedo hablar con conocimiento perfecto de la realidad. ¿Cómo te explicas entonces que hay universidades privadas en todo el país, en donde los dueños sí tienen buenos edificios, buenas viviendas, pero no tienen ni 100, ni 20.000, ni 30.000 para hacer una investigación? Si no estamos hablando de investigación científica, sino de investigación formativa, instructiva, otro tipo de investigación. Si vamos a la investigación científica, de acuerdo, no había presupuesto. Ahora sí hay presupuesto. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. O sea, tú estás hablando entonces que la educación superior en un momento dado se creó con una visión empresarial más que de educación. Ten la absoluta seguridad que así fue. De lo contrario, tú no puedes hacer inversiones en terrenos, en edificios, si no fuera un buen negocio. Vamos a hablar en castellano, un buen negocio. Ok, gracias Carlos Cortés. Nosotros hacemos una primera pausa y regresamos con más de Pulso Político y trataremos al regresar sobre los sectores estratégicos, su importancia en la economía y cómo a partir de ese desarrollo de los sectores estratégicos se puede redistribuir la riqueza en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, estamos en Pulso Político. Les recordamos que estamos tratando sobre los retos que tiene el Ecuador en los próximos 4 años en términos de desarrollo. En este segundo y último bloque, vamos a tratar sobre los sectores estratégicos. Recordamos que el presidente de la República ha puesto especial énfasis en los sectores estratégicos en estos nuevos 4 años de gobierno que tiene, porque considera que esta es la clave para el desarrollo. Veamos un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y volvemos ya entonces con el análisis desagregado de qué significan los sectores estratégicos y qué factibilidades hay de que tenga éxito esta visión estratégica del país. Con una inversión en los sectores estratégicos que en los últimos años se multiplicó por 6, el gobierno pretende dar un vuelco definitivo a la economía nacional. Y es que con ello se plantea dejar atrás el modelo extractivista dependiente de los ingresos del petróleo y dar lugar a una diversificación productiva. Creo yo necesario ligar el cambio de matriz energética al cambio de matriz productiva. Pero para lograrlo, según Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, es necesario afrontar varios desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, lo constituye hacer realidad el depender menos desde el punto de vista del consumo de los hidrocarburos. Estamos hablando, por ejemplo, en el sector residencial, el consumo energético, de cambiar las cocinas que ahora son de gas por cocinas de inducción. Y poner especial atención al sector del transporte. Casi el 55% de la matriz energética de energía primaria en el país consume hidrocarburos, pero enfocados en el sector transporte. En este tema se están haciendo importantes inversiones en el país, como es el metro en Quito y en Cuenca el tranvía, y se ha hablado también del tren eléctrico como vía de comunicación entre sierra y costa.
Pero parte fundamental de este cambio también es la refinería del Pacífico, con la cual se podrá abastecer la demanda nacional y exportar los excedentes. Va a haber una infraestructura muy grande que se va a desarrollar en una provincia, ya no solo Quito, Guayaquil, es decir, estamos descentralizando el desarrollo también, va a ser en la provincia de Manabí. Con esto se daría lugar a la generación de nuevas industrias desde diferentes sectores del país, permitiendo a su vez un desarrollo que va desde lo local a lo nacional y en el que es fundamental la inversión extranjera, que según datos de la Superintendencia de Compañías, en el 2012 esta inversión de tipo directa superó los 335,8 millones de dólares. Por otra parte, aunque con la refinería el petróleo nacional tendría un valor agregado, hay que tomar en cuenta también la racionalización del consumo energético, pues desde el año 2016 el país contará con energía en forma de electricidad. Por ahora, queda el desafío de lograr articular el fortalecimiento de 5 industrias estratégicas y 14 sectores prioritarios propuestos por el gobierno, con el fin de disminuir los más de 10.000 millones de dólares destinados a la adquisición de bienes y servicios provenientes del exterior cada año. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comencemos. El cambio de la matriz energética es parte del cambio de la matriz productiva, eso es evidente. Comencemos con el tema del cambio de la matriz energética. ¿Qué beneficio va a traer el cambio de la matriz energética a la economía del país? ¿Va a disminuir la estructura de costo del país? ¿Y qué otros efectos positivos podría tener esta? Bien, Carlos, es importante anotar que si tenemos energía, no solamente para consumo doméstico, consumo interno, sino inclusive para exportación, de hecho, el país va a tener un vuelco. Como alguien ya manifestó acá, definitivamente el cambio de estructura, de depender solamente del petróleo a tener energía eléctrica, cambiar el sistema, cambiar la mentalidad del ecuatoriano, de la sociedad en el sentido de que ya no dependemos del gas, del petróleo, sino vamos a tener cocinas eléctricas, vamos a tener ya no calefones, sino calentadores eléctricos con menos problemas, con menos peligro. Definitivamente va a ser un avance técnico, un avance económico, mucho más de que, si bien es cierto, el señor presidente de la República manifiesta que a través de la inversión extranjera vamos a tener una muy buena refinería, que no solamente vamos a refinar nuestro propio petróleo, sino el petróleo que está produciendo Colombia y Perú, que puede ser refinado por la más grande refinería que va a tener Latinoamérica, que es la refinería del Pacífico, y que va a ser una realidad. Esto en el 2016 ya se ha previsto, y los costos que van a tener van a ser superiores, digamos, en beneficio. Van a beneficiar, porque si bien es cierto que mucha gente manifiesta que el pagar una tasa de interés de 7.8% es alto, ¿cuánto nos vamos a ahorrar definitivamente en cuanto a costo de energía eléctrica? Si sabemos cuánto nos está costando importar energía eléctrica este rato, tanto de Colombia como del Perú. El momento que nosotros no solo tengamos para consumo, sino para exportación, va a haber un cambio total en la economía del ecuatoriano, en la economía del país. Ok, Pablo Zambrano. Generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas. Son proyectos ambiciosos que van a ser realidad en el 2016. Recordemos que el 2016 es un año antes que termine el nuevo periodo presidencial de Rafael Correa. ¿Este tema de las hidroeléctricas es suficiente para tener soberanía eléctrica o tendremos que nosotros como Ecuador poder explorar otro tipo de generación de energía? No, es sumamente importante tener los 8 proyectos hidroeléctricos que se prevé, porque justamente el costo, digamos, la tasa de interés que se va a pagar con el crédito chino es del 8%, ¿no? Pero la rentabilidad que se espera obtener es de alrededor del 20%, por lo tanto hay un beneficio neto de un 12% en relación al costo que tendrían estos proyectos. Y otra cosa muy importante, no podemos ser toda la vida simples exportadores de materia prima, tenemos que transformarnos al sector terciario de la economía, que es justamente el sector de los servicios, que es hacia donde apuntan los países más desarrollados. A mí me parece que se están colocando las primeras piedras del desarrollo y no me parece una exageración haberle calificado al modelo ecuatoriano como de jaguar. ¿Por qué razón? Porque obviamente se está dando señales al mundo de que la economía ecuatoriana está en franco crecimiento y que después de este desarrollo del mercado interno, que es lo que se quiere hacer, irnos ya
a firmar acuerdos comerciales y todo lo demás. Me parece que hacia allá apunta el modelo de acuerdo al análisis que he realizado. Ahora, para ya terminar este tema del cambio de la matriz energética y entrar al cambio de la matriz productiva en general, de acuerdo a estos proyectos que hemos mencionado, Carlos Cortés, se dice, bueno, estos proyectos hidroeléctricos nos van a permitir tener soberanía eléctrica, pero además nos va a permitir exportar energía. Antes importábamos energía de Colombia, ahora estaríamos en capacidad de exportarle nosotros a Colombia. Esto significaría una gran ventaja para el Ecuador en términos de liberar recursos y en términos de obtener más recursos. Pero para aquello necesitamos redes de distribución, tanto locales como para un sistema interconectado regional. La pregunta es, uno, ¿estamos cumpliendo esas metas de esas redes de distribución local? Y dos, ¿esto estamos hablando entonces de una gran integración regional a base de en base a estos proyectos, Carlos? Mira, la matriz energética, como está planificada, va a ser uno de los factores claves del desarrollo de este país. Y no solamente ahorro de divisas, sino generación de divisas. Me explico. Cuando estén trabajando las centrales hidroeléctricas, dejaremos de importar combustible para las centrales térmicas por lo menos en 5.000 millones de dólares, número uno. Número dos, el costo del kilovatio hora, que tenemos más o menos de promedio de 10 a 12 centavos, bajaría por lo menos a la mitad. Lo cual significa una disminución en la estructura de costo para los ecuatorianos del sector productivo. Por supuesto. Y todavía le queda un beneficio al Estado, con el cual paga la deuda, etc. Ahora, cuando esté concluida la refinería del Pacífico en Manabí, allí también vamos a ahorrar, porque ya no tendremos que importar derivados de petróleo. A propósito, tú con toda propiedad y preocupación señalabas que los sectores estratégicos que se quieren implementar están muy bien, pero la preocupación es la falta de recursos. Es decir, la factibilidad de conseguir los recursos para implementar estos. Recordemos que la refinería del Pacífico vale 12.000 millones de dólares y el presidente descartó financiar eso vía endeudamiento, sino vía participación accionaria de otros estados o de otras empresas o capital privado. Yo no hago lobbies, no trabajo en eso, estoy dedicado totalmente a la Universidad Católica en el Instituto de Investigaciones. Pero yo te puedo decir y decir a los televidentes que sí hay capitales extranjeros dispuestos a participar en la refinería del Pacífico, que vale 12.000. Sí hay, es solamente de acercarse, conversar y negociar. Así que no vengan aquí a decirnos que no hay financiamiento para ese proyecto y participación casi en un 100% de la refinería del Pacífico. En segundo lugar, una cosa muy importante. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben tener conciencia de lo que se está haciendo para que haya un apoyo a estos proyectos y no convertirse ahora en una especie de antítesis, todo es anti, no hay reflexión, no hay análisis, no hay conocimiento, lo que es más grave, y se habla sin ninguna propiedad. Esta matriz energética va a ser uno de los pilares para el desarrollo del país. Eso ten la absoluta seguridad. Ok, vamos donde Pablo Zambrano, vamos a la inversa ahora. Pablo Zambrano, por ejemplo, petroquímica, metalurgia, siderurgia, astilleros, y no sé si me falta algo, ya hemos hablado de la refinería del Pacífico y la refinería del Pacífico. ¿Cómo van a aportar esto al apuntalamiento de la economía? Por ejemplo, en el tema metalurgia y en el tema siderurgia, ¿cómo van a aportar? Bueno, definitivamente, más que confiar en esos sectores, en mi caso personal, yo creería más en la refinería del Pacífico. Y te doy un caso muy concreto. El tema de Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur es una economía que no tiene petróleo y sin embargo tiene una de las principales refinerías de petróleo del mundo. Ese es un ejemplo también que nos puede ayudar. El caso del Uruguay, nosotros enviamos petróleo a que nos dé refinando el Uruguay. Entonces yo más le vería allá el potencial del Ecuador. De todas maneras, obviamente los técnicos que deben haber investigado en lo que tiene que ver a metalurgia, todo eso, deben haber visto que hay potencialidades. Por ejemplo, en Ambato está ubicada una de las principales ensambladoras de aquí del Ecuador, que justamente ha hecho que el Ecuador sea el quinto país, digamos, el tema de los vehículos sea el quinto rubro de exportación
del Ecuador, de los productos no tradicionales, después del petróleo, los enlatados de pescado, el camarón, el banano, etcétera. Ahí está también esto. Entonces me parece que podría apuntalar también perfectamente porque son industrias de alto valor agregado. Ahora, la refinería del Pacífico no está en discusión, es decir, por supuesto. Vamos a dejar de exportar choclos para importar humita, ahí sí nos vamos a beneficiar exactamente de los precios del petróleo, porque hoy no nos estamos beneficiando, en el sentido, sí, nos beneficiamos, pero nos podemos beneficiar más, porque si ya nosotros refinamos nuestro petróleo, pues evidentemente vamos a obtener más ingresos. Pero vamos a lo otro, petroquímica, metalurgia, siderúrgica, Víctor Hugo. Yo quiero preguntarles, y para que los amigos televidentes puedan dimensionar el tema, cómo esto puede aportar a la construcción de esta industria básica que hemos hablado. Hoy en ¿Y día, en qué sectores y qué oportunidades va a tener el sector privado? Carlos, hoy en día tenemos mucha dependencia nosotros, al extremo de que si hacemos un análisis nosotros de nuestra balanza comercial, en los últimos 4 años, a excepción de uno, ha sido deficitaria, es decir, importamos todo. Y nuestras importaciones están alrededor de 2.000 millones mensuales, pero si empezamos a producir petroquímica, la petroquímica es fundamental, aquí todavía ni siquiera le conocemos. Es incipiente lo que tenemos en petroquímica, pero el momento en que nosotros tengamos la posibilidad de implementar la petroquímica acá, vamos a tener un desarrollo increíble, porque de importadores que somos en la actualidad, vamos a producir para exportar. Y, lógicamente, esa es la parte fundamental. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? No ser dependientes, solo importadores, porque nosotros si importamos alrededor de 24.000 millones de dólares al año, nuestra balanza de pagos a través de nuestra balanza comercial va a ser casi siempre deficitaria, sin tomar en cuenta el servicio de la deuda, ¿no? Que es un servicio que tenemos nosotros, porque el país va a seguir endeudándose. Esa fue la política del presidente de la República. Cuando el Colegio de Economistas le preguntó cómo vamos a financiar este tipo de proyectos, cómo vamos a financiar el presupuesto, él manifestó que vamos a hacerlo con deuda externa, a largo plazo, con largo aliento, capaz de que podamos capitalizarnos y poder seguir adelante. Ahora, yo confío mucho en la petroquímica. Todo el tiempo hemos estado importando. El momento que nosotros pongamos plantas acá de petroquímica, vamos a tener un desarrollo sostenido acá en el Ecuador en eso. Y yo quisiera decirte, Carlos, y les digo aquí a mis compañeros de panel, que realmente el Ecuador para estos próximos años va a tener un desarrollo muy consistente. No vamos a tener problemas. Muchos analistas no coincidirán con nosotros, pero nosotros venimos haciendo estudios y creemos nosotros que las políticas económicas están perfectamente delineadas, pero no se han tomado el trabajo ni siquiera de leer cuáles. Si tú preguntas a cualquier analista cuáles son los 7 ejes propuestos por el presidente de la República, ni siquiera les han visto. Y lo importante aquí es que si tú me preguntas si vamos a tener mejor desarrollo con petroquímica, definitivamente sí. Por supuesto. Ok, pasamos al tema de economía popular solidaria. Me dicen que me quedan 10 minutos, así que tengo que correr. Carlos Cortés, hemos hablado de estos grandes proyectos que evidentemente apalancan el desarrollo del país, etcétera, etcétera, pero también tenemos que preocuparnos por la base social. Y en ese sentido, la economía social y solidaria, o popular y solidaria, como se la conoce, ¿qué papel va a jugar en estos próximos 4 años? Existe un capítulo en la Constitución de la República referente a economía. Y el primer artículo de ese capítulo dice: el sistema en el Ecuador será de economía social y solidaria. Eso es claro y preciso. Y la economía popular y solidaria, ¿en manos de quién va a estar? De las cooperativas, de las comunidades, a impulsar. Hay más de 8.000 cooperativas en el Ecuador en que están trabajando tanto en el sector público, tanto en el sector financiero como en el no financiero. Hay la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estamos armando nosotros cursos para preparar auditores y contadores que la Constitución y la ley obliga a poner en estas cooperativas a fin de cuidar los intereses de los cooperados y no ser mañana perjudicados mediante estas auditorías y contabilidades. La proyección que se da
no es la que estamos dando solamente nosotros. Hay estudios de Naciones Unidas en donde se establece la importancia y trascendencia de la economía popular y solidaria en el crecimiento de las economías del país, sin olvidarnos de la gran importancia en la parte social de la generación de trabajo. Gracias, Carlos Cortés. Ahora, veamos un reportaje antes de continuar con Pablo Zambrano y Víctor Hugo Albán, que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, que tiene que ver con este tema de la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria tiene un peso muy importante en las finanzas nacionales, pues se trata de un modelo de economía que es inclusivo, autogenerador de empleo y fomenta el desarrollo de la sociedad en los niveles productivos más básicos. Todas las organizaciones que abrazamos y somos parte de la economía popular y solidaria son instituciones generalmente locales en sectores urbanos, periurbanos y fundamentalmente rurales. De ahí que en el sistema financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito juegan un papel muy importante. Pero los actores involucrados señalan la necesidad de promover y fortalecer los mecanismos de articulación para los diferentes actores del sector financiero. Uno de ellos es cómo implementar los mecanismos de seguridad financiera. Claro, que proteja a los ahorristas en cooperativas de ahorro y crédito, mecanismos de seguridad financiera que significa el seguro al ahorro, que significa la constitución de fondos de liquidez para mitigar eventuales riesgos de liquidez del sector. Así como fortalecer los gobiernos de las entidades populares y solidarias, el gobierno corporativo y tener mecanismos de control y promoción. Pero también llegar a un real acceso a la operatividad financiera de estos pequeños actores de la economía. Incluso hay que buscar otro mecanismo en el cual las cooperativas de ahorro y crédito puedan contar con el sistema de compensación, el sistema de mecanismo de órdenes de pago, de cheques que sí pueden circular tranquilamente en el sistema. Y es que se estima que solamente el sistema cooperativo de ahorro y crédito nacional aglutinaría a unas 4 millones de personas que mueven recursos en estas instituciones. En este sentido, queda mucho por hacer, pues se requiere fortalecer las organizaciones más pequeñas, tanto en la gestión y administración, así como en la integración de los actores a través de políticas concretas. La educación financiera en la economía popular y solidaria es fundamental, ¿no? Creo que ahí hay que darle un impulso. Pues de esta manera se logrará generar mayor conciencia y conocimiento, de manera que los actores de la economía popular y solidaria tengan mayores y mejores oportunidades a la hora de ahorrar, invertir o acceder a un crédito. Actualmente existe una gestión que parte desde la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, definir las reglas para este sector es fundamental para el desarrollo ecuatoriano, tomando en cuenta que se dice genera más del 60% del empleo en el país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, 60% del empleo del país no lo hacen pequeños actores, lo hacen importantes actores, a lo mejor a nivel de facturación no tienen el peso que tienen las grandes empresas, pero a nivel de generación de empleo, evidentemente que sí. Pero, ¿no te parece, Pablo Zambrano, que todavía está un poco lento la instrumentación de la economía popular y solidaria en el Ecuador, por un lado, y por otro lado, bueno, vamos, las microfinanzas no hay que entenderlas a través solamente del microcrédito que incentive emprendimientos de necesidad, que es aquel emprendimiento de subsistencia, sino más bien que consolide emprendimientos de oportunidad, que son los emprendimientos de permanencia. En ese sentido, habría que trabajar mucho en el encadenamiento, en anclar o linkear o relacionar al productor con la cadena de valor. Y ahí estamos hablando de una estrategia de asociatividad. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves la economía popular y solidaria tal cual como se la está visualizando en el país? Bueno, vamos con cifras un poco al respecto. En las cooperativas, el crédito promedio que reciben los cooperados sería es de alrededor de $4.500 por cada uno de ellos, mientras en los bancos el crédito promedio está en alrededor de $800. Entonces, un poco para dimensionar de que las cooperativas son un importante instrumento de financiamiento para que se pueda emprender estas actividades. En un primer momento necesariamente deberán ser de subsistencia los emprendimientos, hasta que obviamente la propia economía, la dinámica de la economía nacional las haga, digamos, crecer también. O sea, no me parece que esté mal que en un inicio sean de subsistencia. No nos olvidemos que igual existe también proyectos para que a través del bono solidario
a los beneficiarios del bono se les entrega una cantidad de dinero en calidad de préstamo. Eso también forma parte de la economía popular y solidaria. Creo que son como $800 o algo por el estilo que les estaban entregando. Entonces eso también apuntala a que esta gente salga de la pobreza y justamente pase a otro mejor nivel de vida, digamos. Entonces me parece válido desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, un promedio de $4.500 por cooperado, estamos hablando de una cifra relativamente importante. Sí, así y es. si hablamos de una asociatividad, esto va a multiplicarse. Pero tenemos una realidad, tenemos todavía, si bien se ha disminuido el indicador de pobreza, todavía tenemos un universo de pobres. ¿Qué pasa con aquellos pobres que no pueden acceder a $4.500, sino que requieren $200, $300, $400? Bueno, el sistema cooperativo está para eso, ¿no? Yo creería de que nosotros estamos sugiriendo que se revea la ley de cooperativas. Tú sabes que estamos nosotros con la ley de los años 70, si mal no me equivoco, que no ha sido reveída. Y da lo mismo ser una cooperativa de ahorro y crédito que ser una cooperativa de taxis. Entonces, lógicamente, hay que distinguir, la ley tiene que ser reestructurada, tiene que ser... Si vamos a hablar de la economía popular y solidaria y vamos a dar un impulso a este tema, debemos comenzar por la raíz de la ley de cooperativas. ¿Cómo podemos nosotros todavía tener dependencia del Ministerio de Inclusión Económico y Social cuando realmente una cooperativa de ahorro y crédito depende de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, antes dependía de la Superintendencia de Bancos? Entonces, si tenemos nosotros que hacer eso, hemos sugerido ya, y lo estamos impulsando, a que se revea la ley de cooperativas, que no es que estoy diciendo que desaparezcan las otras cooperativas, sino que se distingan, ¿no es cierto? Que hay una distinción para poder dar un impulso a la economía popular y solidaria. Aquí bien se ha manifestado, de poco sigue creciendo el país y hemos visto de que ha habido un alto crecimiento. Sea como se llame, si ha habido una filtración por los altos precios del petróleo, pero hemos dejado de ser pobres una gran cantidad de gente. Ahí la clase media está dividida en tres partes, ¿no es cierto? La media baja, la media y la media alta. Es decir, todo el mundo ha dado un paso gigantesco y el Ecuador se ha convertido en un país mucho más solidario dentro de la economía popular y solidaria. Carlos Cortés, ¿crees tú que es necesario reformar las leyes laborales, el Código Laboral, para poder flexibilizar un poco en términos de impulsar esta economía popular y solidaria? Conversando con algunos miembros de la economía popular y solidaria, me mostraban su preocupación en sentido de asumir esas responsabilidades laborales en proyectos pues, que recién se están iniciando. El salario mínimo, o sea, la remuneración básica, unificada, la pueden perfectamente pagar las cooperativas de ahorro y crédito y ciertas cooperativas de producción, sí la pueden pagar. Por lo tanto, por ahí no entra la reforma. Yo creo más bien que las reformas laborales las podemos hacer, definitivamente hay que hacerlas, pero hay que obligar a que se apliquen ciertas disposiciones en defensa precisamente de las mayorías. Y voy a poner un ejemplo sencillísimo, que lo vengo repitiendo desde hace años. Y lo digo porque he visto de cerca lo que pasa. Las mujeres trabajan, las madres trabajan, y la gran mayoría de madres que trabajan deben dejar a sus hijos en manos de un familiar para que los cuide. Pero la mayoría de los de la clase media baja, media y media alta, las mujeres entregan a las guarderías. Y esas guarderías, créeme, en su mayoría son una desgracia. ¿Por qué no se obliga, según lo que establece la ley, que negocios que tienen más de 50 mujeres, me parece, de 30 mujeres, tienen la obligación de poner guarderías? ¿Por qué no se les obliga a poner guarderías? El gobierno acaba de inaugurar una extraordinaria guardería en Guayaquil y me parece excelente. El Centro de Desarrollo Integral Infantil. Pero ¿por qué no se obliga a aplicar la ley? Las reformas al Código Laboral tienen que ser actualizadas todas. No hay ni tiempo ni oportunidad para desarrollar. Pero pongo el de las guarderías porque alguna vez una hija mía tuvo que llevar a mis nietos y yo lo fui a ver por el cariño del abuelo y resulta que honradamente eran una desgracia, no sé cómo se llama ahora.
Pablo Zambrano, continuamos con el tema de economía popular y solidaria, la misma inquietud sobre el tema de las reformas del Código Laboral como aporte al desarrollo de esta economía popular y solidaria. Bueno, antes de eso también como para dimensionar un poco el tema de las cooperativas, o sea, el 80%, ¿sí? El 80% de los créditos lo lleva la banca y el 20% las cooperativas en cuanto a números gruesos, ¿no? Y eso también nos dimensiona la importancia que tienen las cooperativas. Dentro del régimen laboral, yo no vería que hay necesidad tanto de cambios de leyes. En todo caso, concuerdo sí con Víctor Hugo en el tema de la ley de cooperativas, porque no es lo mismo una cooperativa de ahorro y crédito que una cooperativa de taxis, muy de acuerdo en eso. Pero ya en este tema laboral, justamente, me parece que las leyes ya han sido dictadas. Ahora existe también una penalización para aquellos empresarios que no afilian a los trabajadores al IES, etcétera. Más que, y en eso coincido también con el economista Cortés, más que poner más leyes, me parece que hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas y justamente en y ya eso para terminar, Víctor Hugo ya dio su criterio. Los próximos 4 años entonces son años de crecimiento sostenido para el Ecuador, Víctor Hugo. Sí, definitivamente creemos nosotros, ya no como Víctor Hugo Albán, sino como Colegio de Economistas, de que va a haber un desarrollo sostenido en el Ecuador. A diferencia de los países de Latinoamérica que tienen tropiezos, pero sin embargo, nosotros creemos que va a desarrollarse el país, sobre todo por las matrices productivas. Gracias, Víctor Hugo, gracias, Pablo Zambrano, gracias, Carlos Cortés, gracias, amigos televidentes. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, los espero el próximo domingo.